Bueno, hermanos, pues vamos a tener un tiempo en la palabra. Es 1660, un ministro en Perú fue el primero que comenzó, no sé si llamarla tradición, pero porque él a lo mejor no lo pensó como una tradición, pero durante la Semana Santa, específicamente el Viernes Santo, esta predicación o este sermón que se titula o que se llama Las 7 palabras, estaba pensando, le estaba diciendo a mi esposa en la mañana que de los 24 años que llevo enseñando la palabra, nunca había tenido la oportunidad, y a lo mejor nunca lo había considerado en un Viernes Santo, cuando hablamos de la crucifixión, tocar este tema de las 7 palabras. Y hoy en la mañana estaba meditando porque hemos visto Isaías, Salmos, los Evangelios, y hoy estaba pensando mañana qué porción utilizar, y de repente vino a mi mente y me puse a leer las palabras de Jesús. Y dije, qué hermosa es la palabra. A veces queremos complicar tanto las cosas, y en ese momento en la cruz, no en un púlpito, pero en la cruz, Jesucristo dio uno de los sermones más profundos, hermosos, utilizando únicamente 7 palabras, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar, si pueden, creo que no todos van a poder ver sus Biblias, pero a lo mejor si las pueden prender en sus celulares. Vamos a estar en Lucas, vamos a estar en Juan y vamos a estar en Mateo. Vamos a estar en Lucas capítulo 23, Juan capítulo 19 y Mateo capítulo 27, para que los puedan ir apartando, ¿sale? Vamos ahora para comenzar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder abrir tu palabra, Dios, de estudiarla. Señor, rogamos, te suplicamos que a través de esta porción que vamos a estar estudiando, Señor, nuevamente nuestros corazones puedan ser fascinados, atraídos, Señor, extasiados por tu palabra, Dios, y que podamos una vez más volver a recordar, Dios, y que tu amor, tu misericordia cautive nuestros corazones, que tu misericordia renueve nuestras fuerzas, Dios. Padre, para todos aquellos que el día de hoy a lo mejor vienen con alguna situación o con desánimo, Dios, que estas palabras, Dios, puedan traer ánimo, convicción y también un despertar acerca de tantas cosas en las que a veces perdemos el tiempo, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar en Lucas capítulo 23, versículo 34. Les mencionaban que estas eran las últimas 7 palabras de Jesucristo en la cruz, ¿sale? Entonces, Lucas capítulo 23, versículo 34. Vemos la primera, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, quiero que consideres, porque esto es una de las 7 palabras, a lo mejor podríamos decir que una de las más importantes podría ser consumado es, y a lo mejor para nuestra salvación podría ser, pero esta muestra un amor, un amor tan grande y una enseñanza tan profunda para cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros, cuando hablamos acerca del perdón, cuando consideramos el perdón, o cuando hablamos, por ejemplo, la oración modelo, cuando dice, Padre, perdona, cuando dice perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y a veces decimos, es que es tan difícil perdonar, pero quiero que analices en qué momento Jesucristo está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba crucificado, estaban los 2 ladrones a su lado, estaban los gobernantes burlándose, los soldados, los fariseos, los que pasaba, dice que meneaban la cabeza y decían, dijo muchas cosas, ¿por qué no se puede salvar? Y muchas veces pensamos que nosotros podríamos, o se nos haría más fácil, o otorgaríamos el perdón a alguien en el momento que ese alguien se arrepintiera. Pero nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo en este momento perdonando mucho antes de que las personas se arrepintieran. Es más, el pecado,
la causa por la cual estaba muriendo estaba continuando en ese momento. Era un momento completo de rebelión de toda la humanidad sobre su Creador, tomando en sus manos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, llevándolo a la cruz y burlándose, diciendo cosas acerca de Él. Y Él en ese momento decide, para testimonio de todos nosotros, alzar sus ojos al cielo y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros necesitamos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, de alguna forma, con alguien, sientes que estás en el derecho de retener ese "te perdono", solamente porque a tu consideración no se ha arrepentido lo suficiente, no has visto el cambio que a ti te gustaría o desearías, considera el ejemplo de nuestro Señor. Como nos describe el libro de Colosenses, dice que nosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida. Y dice que no solamente nos dio vida, sino que anuló el acta de decretos que había en nuestra contra y que nos era contraria, y que despojó a las huestes. Y todo eso lo hizo en el momento en el que la humanidad, en el que tú y que yo no le estábamos buscando. El perdón que Jesucristo nos dio, la lección acerca de perdón, es incomparable, porque Él no esperó a que la humanidad respondiera, Él se adelantó. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona en la cruz, Lucas capítulo 23, ahora versículo 43. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones que estaban junto a Jesús empieza a burlarse de Jesús y como intentar como decir: oye, si eres quien dices ser, bájate de esta cruz, haz algo. Y el otro ladrón dice: oye, ni ahorita, ni en este momento, ni en esta condición temes. Nosotros, tú y yo, nos merecemos esto, pero Él no se merece nada de esto. Y entonces nos presenta la palabra que voltea su mirada y le dice: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y entonces Jesucristo contesta y le dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es tan fácil, esto es como, al mismo tiempo es tan inconcebible para nosotros, pero se presenta de una manera tan simple que nosotros a veces lo hacemos raro. Pero no le dijo Jesús: yo te aseguro que después de que te bautices estarás conmigo, o yo te aseguro que si te cortas el cabello, yo te aseguro que... No le dijo nada de esto. Él simplemente le dijo: yo te aseguro, por la fe que acabas de tener, por el mencionarme, referirte como Señor, por ese sometimiento, no hubo bautizo, no hubo asistencia a la iglesia, no hubo lectura bíblica, no hubo un discipulado. Y Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchas personas, posiblemente alguno de ustedes el día de hoy estén batallando con una circunstancia en la que ustedes sienten que de alguna forma ustedes necesitan ganar algo con Dios, que a lo mejor no está tan bien y que algo tienen que hacer para que Dios esté contento, pero necesitamos ver la simpleza de este acto de fe comparado con a lo mejor los estándares que hoy tenemos. Y simplemente le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: por supuesto que me acuerdo. Ese acto de fe es suficiente, porque su sacrificio era suficiente. Estaba leyendo de un pastor inglés que una persona después de un sermón estaba muy acongojada, estaba muy preocupada por su salvación,
y se acercó y buscó al pastor al final de la reunión y lo estuvo esperando hasta que terminó de hablar con todos. Y cuando terminó de hablar con todos, se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿qué tengo o qué puedo hacer para ser salvo? Y el pastor se le queda viendo y le dice: desafortunadamente nada, ya es muy tarde para ti. Y entonces cuenta la historia que ese hombre lo ve con una cara como de tristeza, como de decepción, y dice: ¿Cómo que es tarde? ¿Por qué? Y entonces él dice: porque ya fue consumado. Ya no necesitas hacer nada. Él hizo algo. Y eso es algo que el día de hoy, cuando recordamos la cruz, necesitamos recordar cuando le dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la misma certeza de fe que tuvo este hombre con una vida terrible, que estaba pagando delante de los hombres sus pecados, bastó una declaración de fe, una confianza en Jesucristo, y Jesucristo le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tú y yo podemos hoy disfrutar de esa misma certidumbre de fe. Tercera palabra, vamos al Juan capítulo 19. Y le dice en 19, 26 y 27, cuando Jesús estaba en la cruz, y estando ya en la cruz, ¿recuerdas? Todos lo abandonaron. No hubo ninguno que se quedara con él, con excepción de algunas mujeres, su madre y Juan. Y estando ahí frente a la cruz antes de morir, antes de entregar el Espíritu, Jesucristo voltea a ver a su madre y a Juan, y preocupado y también viendo a Juan, le dice: madre o mujer, he ahí tu hijo. Y después voltea a ver a su discípulo, a Juan, y le dice: he ahí tu madre. Y de esa forma él busca asegurar la seguridad, el cuidado de la que fue su madre durante su estancia aquí en la tierra, pero también nos describe algo muy importante, que en la cruz es el lugar donde puede formarse esas verdaderas uniones, a pesar de que a lo mejor naturalmente no la existían. La familia, la unidad perfecta está o depende de la cruz. Y déjame explicarte por qué. Cuando los discípulos, en una de esas preguntas hacia Jesucristo, Jesús les dice: no crean que vine a traer paz, yo vine a traer espada. Y entonces empieza a describir, a traer como ese conflicto entre padres, hijos, hijos, padres, esposo, esposa. Y lo que está describiendo es que este alejamiento de Dios, y de repente cuando alguien viene a Cristo, uno podría pensar que bueno, todo va a funcionar, pero no. Cuando las personas vienen a Cristo, inicia una lucha entre la piedad, el espíritu y la carne. Y la única forma en la que nosotros podemos tener, según lo que nos dice Efesios, esa perfecta unidad está en la cruz. Y por eso personas tan diferentes como los que estamos aquí podemos tener algo en común, que es a Cristo. Y entonces es donde encontramos esa perfecta unidad. Y entonces Jesús le dice a Juan: he ahí tu madre. Vamos a Mateo capítulo 27, la cuarta palabra. Mateo 27, 46 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y posiblemente has leído este texto y has encontrado explicaciones como: es que Jesucristo estaba en ese momento separado de Dios, o estaba experimentando el pecado. Pero la verdad es que Jesucristo, desde una perspectiva estrictamente, Él no podía separarse de Dios porque Él era Dios. Lo que estaba sucediendo en este momento es que Jesucristo estaba citando un salmo, y lo leímos hace un par de semanas. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que hablaba de los sufrimientos del Mesías. Y lo que él estaba haciendo es que las personas que pudieran estar ahí
pudieran entender que ni siquiera este momento de la cruz era algo al azar, era algo que había sido profetizado y era algo que se estaba cumpliendo. Eran las palabras de David cuando estaba siendo perseguido, a manera de profecía de lo que iba a sufrir el Mesías, y Jesucristo cita el Salmo. Ahora, algo también importante aquí a recordar es que este Salmo, las palabras que nosotros encontramos en los evangelios, ¿se acuerdan? Es Elí, Elí, lama sabactani, que Jesucristo lo dice en arameo, y nosotros tenemos en la escritura la traducción, pero conservamos también el texto original por una razón, para que pudiéramos recordar y saber que Jesucristo lo dijo en arameo. ¿Por qué? Porque el hebreo era una lengua que, a pesar de que muchos de ellos, en específico los hombres, la utilizaban, era como el idioma intelectual o para estudiar, y que utilizaban entre hombres. Entonces, el arameo era una lengua que se utilizaba en su conversación con mujeres o con niños. Es decir, Jesucristo quería que todos pudieran entender y recordar lo que había dicho. Y entonces Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la primera cosa que nosotros vemos aquí es que no solamente Él quería que supiéramos y tuviéramos la certeza que todo estaba profetizado, sino estaba apuntando a lo que David estaba experimentando y quería que nosotros pudiéramos entender. David, a pesar de todo su sufrimiento, a lo que temía era a que el temor de Dios no estuviera en él, es decir, a que su presencia no estuviera. Y eso era lo que realmente le temía a David, y eso era lo que quería recordarnos Jesucristo en la cruz. A partir de aquí y la siguiente palabra son dos tipos de sufrimiento, uno que es espiritual y uno que es físico. Pero en este espiritual, lo que Jesucristo vuelvo a repetir, nos está recordando que a lo que el hombre debería de temer realmente es estar alejado de su presencia. Porque estando con Él, no hay nada que Él no pueda tratar con nuestro corazón. Y esto es algo que en medio del dolor, en medio de la crucifixión, Jesucristo lo dice, haciéndonos ver y de alguna forma también llevándonos a esa consolación en la que si su presencia está con nosotros, si Él va con nosotros, entonces no tenemos de qué temer. Versículo 28 de Juan 19, regresamos a Juan capítulo 19. En esta, que es la quinta palabra de Jesús, en la cruz, Él dice algo simple como, tengo sed. Y aquí podemos recordar, algunos salmos no hemos llegado ahí, pero creo que es el Salmo 68, dice que por comida me dieron hiel, y cuando tuve sed me dieron vinagre. Nuevamente es una referencia a lo que Jesucristo iba a sufrir. Pero aquí nos está tratando de recordar que Jesucristo no solamente temió o sufrió el alejamiento del Padre, pero que Él experimentó en carne propia todo sufrimiento y todo dolor. Cuando Juan escribe esta carta, cuando escribe sus cartas, había una forma de pensamiento circulando. Lo hemos hablado en algunas ocasiones del gnosticismo, y dentro de las enseñanzas que presentaba, una era que Jesucristo realmente no era completamente humano, y que había algunos informes que incluso cuando Él iba caminando por la playa, Él no dejaba huellas en la arena, y que cuando Él comía, hacía como que comía, pero realmente no comía porque era un espíritu. Pero Juan, cuando registra esto, dice, no, Jesucristo sufrió, y verdaderamente sufrió y experimentó, para que cuando llegamos a Hebreos, el autor de Hebreos nos recuerda, nos dice que todos estos sufrimientos, todas estas circunstancias que Él pasó, es para que tú y yo podamos saber que no hay ni un sufrimiento, ningún problema que Él no conozca y que no pueda relacionarse con nosotros. Enfermedades, rechazo, dolor en el corazón, dolor físico, Jesucristo lo conoce. Y no solamente lo conoce, sino que Él se interesa sinceramente por nosotros. Ayer hablamos con unos hermanos acerca
de este tema de la muerte, ¿no? Y mencionábamos cómo que a pesar que como creyentes podemos entender completamente que aquellos que mueren de nuestra familia están con Cristo, pero aún así duele. Y Jesucristo mismo, recordarás, cuando Lázaro muere y está en la tumba, él no solamente sabía que lo iba a resucitar, sino él mismo dejó pasar tiempo para que muriera. Él entendía que era el plan de Dios, entendía que el desenlace era la resurrección, pero él se conmovió por el dolor de sus hermanas. Y es exactamente lo mismo que tú y yo necesitamos entender el día de hoy, que Jesucristo, a través de todo este dolor que él sí experimentó, fue para que puedas saber que él te comprende, que él se puede relacionar con esto. Y después, Juan capítulo 19, pero versículo 30. Esta, una de las grandes palabras de Jesucristo: consumado es, o está cumplido, o en el griego tetelestai. Esta palabra, estaba viendo que en la época, según los libros históricos, pueden encontrarse 4 usos comunes para esta palabra. Cuando decían consumado es o está cumplido, una la utilizaban los artistas cuando tenían algún proyecto, alguna obra, y cuando estaba terminada decían consumado es, o tetelestai. La siguiente era cuando un siervo se le había sido encomendado algo que hacer, y cuando lo terminaba todo se presentaba delante de su amo y decía tetelestai, consumado es. El tercer uso era cuando, primero dijimos el artista, el siervo, y después el sacerdote. Cuando el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios, salía especialmente en el día de Yom Kippur, y delante de todas las personas decía: fue aceptado el sacrificio, fue cumplido todo, consumado es. Y el cuarto uso era, se me está yendo la onda, cuarto uso, ahorita va a regresar, pero nosotros podemos ver en nuestro Señor Jesucristo que en cada una de estas como usos comunes, Jesucristo fue el siervo que lo cumplió, el sumo sacerdote que cumplió también y que hizo el sacrificio por nosotros. Entonces, todo está cumplido. Y la última de las palabras, vamos a Lucas capítulo 23, versículo 46. Después de darnos una lección acerca del perdón, del amor y la misericordia, después de darnos seguridad acerca de la salvación por poner nuestra confianza en su sacrificio, después de recordarnos que la unidad perfecta está en la cruz, después de recordarnos la necesidad de estar cercanos a Él, de relacionarse con nosotros a través del sufrimiento y de haber cumplido completamente en obediencia a todo, Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Jesucristo está, después de decir esto, entrega el espíritu y muere, Él sabía dónde iba. Él no solamente sabía dónde estaba, no solamente entendía lo que había hecho, sino Él estaba seguro de a dónde iba. Y esta es la esperanza que la cruz pone delante de todos nosotros, la completa seguridad de a dónde vamos tú y yo. Que
posiblemente algunos de ustedes hoy puedan decir, bueno, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Y yo muchas veces lo he dicho, pero cuando ya la veo cerca digo, ¿y si mejor me das otros días? Porque de alguna forma, Dios puso en nosotros ese rechazo o ese temor por la incertidumbre que había en nuestras vidas antes de Cristo, porque sabíamos que la muerte era la paga del pecado. Pero ahora, cada uno de nosotros podemos estar seguros de que cuando llegue el momento, podamos tener la completa seguridad de que no solamente en este momento, sino el resto de nuestras vidas, nuestro espíritu está en las manos del Padre. Y como hermanos, como hijos, como padres, necesitamos entender que no hay mejor lugar para nuestra familia, para nosotros, para los que amamos, que los brazos del Padre. Vamos a orar y vamos a cantarle a Dios. Padre, gracias porque el día de hoy podemos una vez más recordar tu gran misericordia y amor. Padre, gracias por este enorme ejemplo de misericordia, Dios. Porque podemos saber que nuestra salvación en ningún momento dependió de nuestra justicia, nuestra astucia, de nada que proviniera de nosotros, sino tu amor que se anticipó a cualquier clase de arrepentimiento, tu amor que se anticipó a cualquier iniciativa humana. Tú nos perdonaste porque estábamos perdidos. Y Señor, te agradecemos también, no solamente por el perdón que nos has dado, sino porque hoy podemos saber que a través de tu sacrificio tenemos seguridad, tenemos una perfecta unión, tenemos a alguien que nos entiende y comprende, que no es ajeno a nuestros dolores, nuestras necesidades, que intercede por nosotros, Dios. Y podemos tener la completa seguridad que a ti vamos. Padre, gracias, Señor. Amén.